Hola, ¿qué tal? Bien, pues vamos a ver en este video la implementación de JWeb Token de WT para darle seguridad a nuestra API REST. Bien, vamos a crear lo que es un cliente y una llave secreta para cada usuario que se vaya a conectar a nuestra API. Y ese cliente y ese ID y esa llave secreta va a formar lo que es si acá vemos, tengo aquí la base de datos, la cual pues me va a formar de lo que nosotros construyamos de un cliente, el cliente ID y el key secret o la llave secreta de cada usuario. Nos va a construir lo que es un access token, y ese access token va a tener una fecha de expiración de un día, y después que expire ese access token ya no va a funcionar, o sea, ese cliente ya no va a poder utilizar nuestra API hasta que renueve nuevamente su access token. Bien, entonces vamos a implementar esa seguridad. Yo ya tengo acá importada lo que es la base de datos. Nosotros anteriormente estábamos trabajando con nuestra API con este base de datos db-sistema. Ahora vamos a tener otra base de datos que se va a llamar db-authentication o autenticación, en la cual vamos a tener tres tablas: la tabla de los clientes, el ID del cliente, el nombre, el apellido, su email del cliente y su password, la creación que se va a llenar de manera automática y su estatus. Luego tenemos scope-jwt. Este scope pues va a ser el nombre que le vamos a poner a un acceso, por decirlo así, ¿no? Entonces ese scope va a ser el nombre identificatorio. Por ejemplo, acá hemos puesto sistema clientes. Para este va a tener el ID 1. Entonces este cliente ID y esta llave secreta le pertenece al cliente ID con el ID 1. Es decir, si me voy acá, le pertenece a este tal Abel. Bien, y lo mismo para este cliente ID y esta llave secreta le pertenece al cliente con el ID 2. Bien, entonces así se forma la relación. Y luego pues aquí se forman lo que son los tokens. Este token ya le pertenece al cliente con el ID 1. Este último token le pertenece al cliente con el ID 3, que es el que se llama Luisito. Bien, y este otro ID pues es este ID token, ¿no? Es el ID que le corresponde aquí. Y esto, el scope ID, a donde o mejor dicho, donde sea, de cuál llave secreta y cuál cliente ID se han unido para formar este access token. Entonces este viene desde el scope número 4. Si voy a scope, la tabla scope, me voy al ID scope número 4, pues de acá ha salido este token que está aquí, este access token. Bien, ahora vámonos al código. Nosotros en el código tenemos aquí el framework, es decir, nuestra API. Aquí está toda nuestra API, y aparte yo he creado otra carpeta que se llama OAuth-jwt. Bien, dentro de esta carpeta pues tengo el siguiente código, que prácticamente tiene la misma estructura que nuestra API. Bien, es la misma estructura. Ahora yo, si abro esto, lo que voy a tener es lo siguiente. Bien, vamos a ver que en el controller y en los modelos, que es donde vamos a trabajar, vamos a tener lo siguiente. Solamente en el controller voy a tener este archivo OAuth jwt.php, que es este de acá, y aquí pues vamos a tener lo siguiente. De momento vamos a tener, voy a minimizar estos métodos para ir explicando. Entonces vamos a tener acá lo que es una clase que se llama OAuth-jwt, que extiende de la clase controllers. Bien, ya sabemos para qué es este constructor, y esto de acá lo que estamos haciendo es traer o requerir una librería que se llama jwt, que nos va a ayudar a construir este access token. Bien, es decir, el cifrado del access token. Entonces para ello estamos requiriendo la ayuda de esta library,
JWT, que es una librería que la hemos importado acá en esta carpeta JWT. De acá la estamos trayendo, bien, y la estamos requiriendo aquí, y vamos a hacer uso más adelante en uno de estos métodos. Vamos a hacer uso de esa librería para pues confeccionar nuestro access token. Bien, entonces tenemos nuestro constructor, tenemos aquí el primer método, que es el método para el registro de los clientes. Si vemos detalladamente, pues tiene la misma estructura que los otros métodos que hemos visto a lo largo de la construcción de nuestra API. Por ejemplo, nosotros para registrar un cliente vamos a utilizar este OAuth-JWT, es decir, este va a ser nuestro endpoint para poder registrar un cliente por medio de la API. O sea, vamos a utilizar esto como una API también. Entonces, por ejemplo, este es un método, ¿no?, de registro de cliente, y este método espera que le llegue información por el método post. Acá estamos guardando el tipo de método, y acá lo estamos comparando si es de tipo post. Entonces, para registrar nosotros un cliente, si nos vamos a la base de datos cliente, necesitamos el nombre, el apellido, el email y el password, nada más. Los restos se llena automáticamente. Entonces necesitamos acá el nombre, evaluamos el nombre, el apellido, el email y el password, ¿sí? Todo ello va a pasar por esos filtros. Luego aquí, pues acá llega la información, ¿no?, en un JSON, y esto pues lo comparamos, ¿no? Luego acá tenemos este método strclean, que ustedes pues ya les he explicado que este es un helper que lo tenemos acá y que nos limpia para evitar las inyecciones de tipo SQL o de XSS. Entonces aparte le aplicamos este método para que ponga la primera letra en mayúscula de esa información que está llegando a través de este $post, y eso lo guardamos acá. Lo mismo para email y el password. Entonces el password, lo que estamos haciendo es que nosotros cuando registramos un cliente, como ven, el password está hasheado, ¿no?, está encriptado también. Entonces cuando recibimos el password, le aplicamos el hash, un método hash, y le aplicamos el tipo de cifrado que es SHA-256, ¿no? Entonces al cifrarlo, pues lo tenemos cifrado, y esa información se la vamos a pasar al método setCliente, que es un método del modelo. Entonces este método se encuentra ya en este archivo. Vamos a minimizar esto. Entonces acá tengo el método setCliente, que está dentro del modelo out.jwt model.php. Entonces este método va a recibir, aquí está setCliente, va a recibir el nombre, el apellido, el email, el password, se lo pasamos. Entonces este método recibe la información por parámetros y lo asigna a las variables que están por acá declaradas, al str nombre, str apellido, email, password, entonces lo asigna, ¿no? Y luego hacemos lo que es un select. Primero, lo que vamos a hacer antes de registrar un cliente, tenemos que evaluar que ese cliente no esté ya registrado. Entonces para ello tenemos que hacer aquí en el modelo, seleccionar del campo email que no esté registrado su email. Más que nada hacemos un select del campo email de la tabla cliente JWT, obviamente de esta tabla, donde el email sea igual a lo que está llegando aquí, ¿no?, que a su vez esto se está llenando con lo que viene por parámetro, y que el status sea diferente a 0. And status, o sea el campo status que está por acá, sea diferente a 0. Entonces esa información que la tenemos aquí, pues la ejecutamos con este select all, o sea ejecutamos el SQL y nos retorna una información, y con el if preguntamos si está vacío esta variable request. Si está vacío significa que podemos ingresar a ese usuario. Si no está vacío, simplemente retorna un false. O sea, si no está vacío significa que ese cliente ya está registrado, que ese email ya está insertado en la base de datos. Entonces ya no está vacío. Entonces cuando no está vacío va a entrar dentro de este if, y simplemente pues ya podemos ejecutar una sentencia de tipo insert into. Seleccionamos la tabla
y seleccionamos los campos de la tabla, ¿no? Los 4 campos que se tienen que llenar de manera obligatoria. Y aquí con los values, pues con los marcadores que tenemos aquí y que ya lo tenemos rellenos con las variables, pues ya tenemos llena esa consulta y utilizamos el método insert para poner el SQL que lo tenemos dentro de esta variable y el array con toda la información para cargarlo y finalmente pues ya insertarlo en nuestra base de datos. Bien, entonces por ejemplo vamos a probar esto, ¿no? Set cliente. El método para que se dispare es el método registro cliente. Yo ya lo tengo aquí, como ven aquí está registro cliente. Yo estoy llamando a ese método registro cliente y este vendría a ser el nombre del controlador, o sea el nombre de la clase, ¿no? El nombre del controlador. Entonces dentro del controlador que tiene este nombre, pues llamamos a su correspondiente método que nos va a servir para registrar un cliente. Entonces, si yo quiero registrar este cliente Luisito Bueno y con este correo y este password, no me va a dejar registrar porque ese usuario ya lo tengo aquí registrado. Luisito Bueno y con el mismo correo está registrado. Le doy acá a Send, me dice que el email ya existe. Ahora, si yo pongo otra contraseña y pongo otro email, bueno, en realidad lo que importa que es el email que sea distinto. Ya no va a ser Luisito, sino va a ser Manuelito Galvez y le doy a Send. Me dice datos guardados correctamente, me dice ID 4, o sea, significa que este Manuelito Galvez se ha insertado en la tabla a través de la llamada a la API. Entonces, como ven, aquí está rolando Manuelito Galvez, o sea, funciona correctamente este primer método. Bien, lo voy a minimizar y vamos a ir al segundo método, que es el método crear app. Bien, entonces este método me va a servir para crear aquí para, digamos, poder manipular esta segunda tabla scope-jwt. Entonces este va a recibir información por el post. Detectamos el tipo de método, evaluamos que sea el post, recibimos la información, es decir, este se llama crear app. Si nos vamos aquí yo ya le he hecho algunas pruebas, he llamado al controlador y he llamado al método crear app. Bien, y aquí simplemente le enviamos dos informaciones, que es el email y el scope, ¿no? Que es un nombre debería de ser ahí, no un número. Entonces aquí solamente enviamos vamos a ver, el email y el scope, pero obviamente acá no se inserta nada, sino es una búsqueda que nosotros hacemos. Entonces vamos a ver el código. Preguntamos acá si está vacío, el correo o no pasa el filtro del método test email, o sea, si no es un correo como tal, va a responder con este mensaje de que error en el email, ¿no? Entonces son dos filtros que va a pasar acá, el scope también. Si está vacío, obviamente va a decir el nombre de la app, tiene que estar requerido porque está vacío. Entonces acá tenemos que poner información para que pasen estos filtros y llegue aquí abajo y pueda guardar el email y pueda recibir el scope, ¿no? Le pasamos el strclean y lo guardamos en variables esa información que le estamos enviando por acá, ¿no? Que son solamente dos registros que tenemos que enviarle. Luego que tenemos esos dos registros, el email y el scope, utilizamos este método que es el método getCliente, que nos va a servir para analizar si es que ese usuario ya existe, ¿no? Entonces para ello, para saber si un usuario ya existe en nuestra tabla, necesitamos este método getCliente y necesitamos su email para buscarlo en la base de datos. Entonces acá capturamos el email, lo guardamos en esta variable y se lo enviamos por parámetro a este método getCliente, que es el método que se encuentra aquí. Este método setCliente lo voy a minimizar
y me voy a get cliente. Entonces get cliente recibe el email, lo guarda en la variable, o en la variable que está aquí, le asigna la variable local, y luego hacemos un select, seleccionamos el campo ID cliente JWT, que me parece que es de esta tabla, ID cliente JWT, nombre, apellido, vamos a ver acá, nombre, apellido, email de la tabla cliente, seleccionamos obviamente de la tabla cliente, donde email, es decir, una búsqueda en el campo email, vamos a buscar ese correo si se encuentra aquí en esta lista, sea igual a lo que viene por parámetro. En este caso, 2 puntos email corresponde a lo que estamos aquí, ¿no? Que es un marcador de posición y que lo estamos rellenando con str email, que a su vez es, en conclusión, pues es el email que estamos enviando acá, ¿no? Y que estamos recibiendo acá por parámetro, es decir, todo un flujo, es todo un flow. Y a su vez que el estatus sea diferente a 2 puntos estatus. 2 puntos estatus, ¿qué cosa es? Es el valor de 0 que está aquí, entonces que sea diferente a 0. Entonces este método ejecuta esta búsqueda y nos devuelve la información aquí. Entonces si nosotros ponemos un correo que ya está, pues nos va a devolver aquí la información y lo podemos evaluar. Si es que ese correo ya existe en la base de datos, va a pasar a este else. Si es que el correo ya existe, es decir, si es que está vacía esa información, significa que el usuario no existe. Entonces no podemos crear una app, por lo cual pues tenemos que recibir aquí, pasamos a este else, y aquí lo que va a pasar es que, es decir, vamos a recibir el ID del cliente dentro de este array cliente, es decir, el usuario ya existe. Si es que el usuario sí existe en realidad, sacamos el ID del cliente y lo guardamos en esta variable. Luego también sacamos lo que es el nombre, que ya viene aquí en este array con información del cliente, y lo concatenamos con el apellido. El nombre y el apellido lo concatenamos y lo guardamos aquí en nombre completo. Entonces pues acá también hacemos otra jugada, que es agarramos str email, agarramos str scope y también lo concatenamos y lo guardamos aquí en str scope app. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a utilizar estas dos informaciones, la unión del nombre y el apellido y la unión del email y del nombre del scope, para formar nuestro access token. Entonces vamos aquí a esta línea. Lo que hacemos acá es que vamos a utilizar hash, los métodos hash. Vamos a utilizar este algoritmo SHA-256 y le vamos a pasar acá el str scope y el nombre completo. Entonces el str scope y el nombre completo va a ser nuestro cliente ID. Entonces se va a formar nuestro cliente ID y nuestra llave secreta o nuestra key secret va a estar formado por el nombre de nuestro scope y nuestro nombre completo nuevamente. Es decir, esto va a ser al revés: aquí el nombre aquí, el nombre aquí, y el str scope acá y el str scope acá. Entonces le hemos dado la vuelta. Aquí es lo mismo pero al revés en las dos, y le estamos encriptando con hash. Bien, y esa encriptación lo guardamos aquí como nuestro cliente ID y aquí lo guardamos como nuestra llave secreta. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos este método setScope, que nos va a servir para, si nos vamos aquí, el get cliente lo minimizamos, nos vamos a setScope. Entonces, en conclusión, este setScope nos va a hacer un select primero para evaluar si es que existe ese. Si no, nos va a hacer un insert into, o sea, lo va a guardar ya en la tabla. Entonces a setScope le pasamos el nombre del scope, el cliente ID, la llave secreta y el INT, o sea, el ID del cliente, de la tabla cliente, el ID del cliente. Entonces esas 4 variables se la pasamos a este método, y este método lo que va a hacer pues es recibir todas esas 4 variables, lo asigna a las propiedades de la clase,
Luego lo que hace es un select asterisco from de la tabla scope, ¿no? De esta tabla que tenemos acá, la tabla scope. Y aquí va a buscar en el campo scope, o sea, en el campo scope va a buscar una coincidencia. Va a buscar si es que existe el nombre del scope que nosotros estamos enviando a través del parámetro acá, ¿no? Entonces nosotros le estamos enviando el nombre de un scope, ¿no? Entonces lo busca si es que existe ya ese scope. Bien, luego scope, luego también otra condición es que y el campo cliente ID sea igual a lo que hay en lo que hemos enviado acá, ¿no? En el cliente ID. ¿Qué es lo que estamos enviando por acá? Cliente ID. Ok. Vamos a ver, no vale confundirse, porque aquí es muy fácil perderse. Entonces estamos en el campo scope y busca el cliente ID. Claro, en el campo scope, si nos vamos scope, tenemos aquí el campo cliente JWT-ID. Ese campo si es igual a lo que viene acá en ID cliente, que viene acá, que es el último parámetro in cliente ID. Entonces pues esto viene desde el email que estamos buscando dentro de scope, ¿no? Que hacemos esa búsqueda aquí dentro de este método. Ok, y luego pues tenemos que ejecutar esa sentencia SQL con select all. Una vez ejecutado, preguntamos si es que existe coincidencia en ese array que devuelve esa consulta SQL. Obviamente si hay información significa que es mayor a 0. Mayor a 0 significa que hay información. Lo contrario sería que no hay información. Y si no hay información significa que tiene que hacer un insert into, o sea, insertar, guardar ese scope, guardar el scope o crear. Bien, entonces lo que va a hacer es un insert into de scope JWT, o sea, inserta en esta tabla, vas a insertar el nombre del scope, vas a insertar el cliente ID de ese cliente que está insertando, la llave secreta que estás generando por aquí, el cliente JWT, aparte del cliente ID, el cliente JWT, que es el que se encuentra aquí, lo va a generar, y eso pues ya lo cargamos aquí, ¿no? Con todas las variables que estamos trayendo acá, que ya le hemos dado asignación a esas propiedades, pues lo cargamos acá. Creamos acá prácticamente un array asociativo, y ese array asociativo ya se lo pasamos a nuestro método insert aquí en esta variable ardata, ¿no? Y aquí en la SQL, ¿no? Para decirle la forma del SQL, hacia dónde y qué tabla y qué campos va a insertar la información. Entonces ese trabajo nos va a hacer setScope. Luego setScope va a hacer un return de información y vamos aquí a evaluar. Entonces aquí evaluamos hasta este punto. Ya el código, al ejecutarlo, pues ya tiene ya nos ha insertado información dentro de acá de esta tabla scope, ¿no? Entonces luego pues que nos devuelve alguna información este método setScope, lo evaluamos aquí, ¿no? Al devolvernos información lo guardamos acá en $request. Luego preguntamos si es mayor a 0, significa pues hay data, que hay información que se inserta en la base de datos. Entonces creamos aquí un array asociativo para cargarlo con los datos que hemos creado por acá, el cliente ID, el key secret, el strscope. Entonces creamos un array asociativo para pasarlo al cliente, para que él sepa que los datos se han guardado correctamente, ¿no? Aquí dice que se han guardado correctamente, y le pasamos la información para que el cliente sepa, así como esto, ¿no?
esto le va a salir al cliente y esto sale gracias a esto de acá. Bien, entonces si nosotros hacemos una inserción de esta información, por ejemplo, ya sabemos que este es el controlador y ya sabemos que este es el método, en este caso crear app. Si yo le doy a send, me dice que la aplicación ya existe, o sea que ya está insertado. Alguien que se llama, que tiene el correo LK Luis, entonces ese ya está insertado y su scope es el 1, 2, 3, 4, 5 hasta 90. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Cambiarle el nombre del scope y cambiarle el correo. Vamos a cambiarle el nombre del scope, vamos a ponerle sistema PHP, le doy a send y se ha insertado correctamente. Entonces sale acá mi cliente ID, mi llave secreta, el nombre de mi scope y el ID 5. Vamos acá, vamos a cargar esto y me dice acá el scope, el ID del scope, que es 5. Acá está mi cliente ID y aquí está mi llave secreta. Acá está la fecha de creación, el cliente ID, es decir, a quién pertenece esto, y pertenece al cliente con el ID 3. ¿Por qué pertenece? Porque ese cliente tiene este correo. Vamos a ver el cliente con el ID 3 y aquí, como ven, aquí está el correo. Bien, entonces nos funciona correctamente este método. Vamos a ver otro método que es el método token. El método token. Bien, vamos a minimizar este método crear app y vamos a ver rápidamente nuestro método token. Vamos a ver, por ejemplo, aquí nuestro método token, vamos a recibir una solicitud de tipo post. Vamos a evaluar dos posibilidades aquí, algo que se llama el PHP out user y el PHP out pw. O sea, esto vendría a ser lo que es el cliente ID y esto vendría a ser la llave secreta. Entonces esas dos lo vamos a evaluar nosotros dentro de la base de datos. Obviamente nosotros lo tenemos aquí ya, ¿no? Vamos a jugar con este último. Entonces primero evaluamos acá pues que no esté vacío, o prácticamente estamos evaluando que los dos campos no esté vacío, ¿no? Y nos va a salir y nos va a salir aquí autorización requerida si es que está vacío esos dos campos. Ahora, esos dos campos, ¿dónde tenemos que ponerlo? Si es como un post, pues vamos aquí, acá está el método es el token y aquí nosotros llamamos al controlador y aquí llamamos al método. Esto es de tipo post, entonces yo lo que tengo que hacer es irme aquí donde dice basic y aquí me sale basic authentication. Me salen estos dos campos, username y password, y aquí pongo mi cliente ID y pongo mi key secret, ¿no? O mi llave secreta. Entonces esas dos informaciones las coloco aquí. Entonces al yo dar a send, lo que va a hacer el código es que va a guardar esas dos informaciones, el cliente ID y la llave secreta, la recibe y me tiene que crear el access token. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Llamo a este método que se llama getScope, que está por acá, getScope. Entonces este método va a recibir el cliente ID y la llave secreta, la guarda en dos variables. Luego lo que va a hacer aquí va a ser una unión, un inner join de la tabla cliente JWT, con la tabla scope. Entonces de esas dos tablas lo que va a hacer es sacar información. Por ejemplo, de la tabla scope, acá como ven varias S y hay 6 también, entonces va a sacar de la tabla scope, va a sacar el ID scope, o sea el campo ID scope que está aquí. Lo que va a hacer también es sacar el nombre del scope como tal que tenemos acá. Lo que va a hacer también es sacar el ID cliente
el ID-cliente JWT, pero que es ya de la tabla cliente, el ID cliente JWT, y también el email de clientes, ¿no? El email. Entonces vamos a hacer una consulta que nos devuelva información de dos tablas, de la tabla scope y de la tabla cliente. Luego acá le decimos pues from scope, ¿no? From scope, o sea, de esa tabla que nos saque esta información. Y aquí le ponemos el alias, que es s, para poder acá hacer el vínculo, ¿no? Con s punto campo, s punto tal campo. Y luego aquí utilizamos el inner join para indicar pues que estas otras dos son de cliente-jwt, que también le ponemos un alias c, por eso que está la c antepuesta ante esos campos. Luego pues ponemos acá on y le decimos que tanto el ID de cliente va a ser igual al ID cliente JWT. Entonces vamos a ver que estas dos son las llaves primarias de ambas tablas. Cliente JWT, si no me equivoco, es de scope. Cliente JWT es un ID que tiene relación, obviamente son los números ID de los clientes que están acá. Entonces esos dos campos pues los estamos relacionando acá, ¿no? Estamos haciendo una relación de esos dos campos porque por esos campos es que se relacionan esas dos tablas, ¿bien? Y lo colocamos pues con su respectivo alias s y la c, punto, ¿bien? Luego where, y aquí viene ya la condición. Le decimos donde el cliente ID es igual a $clit. $clit es un marcador que estamos cargando la información con lo que viene con el cliente ID, o sea, con lo que estamos enviando por acá, el cliente ID, scope, por acá está, scope, cliente ID, o sea, la llave, ¿cómo es? El cliente ID, perdón, el cliente ID que está acá hasheado, y también la llave secreta. Entonces esas dos la estamos enviando y aquí estamos preguntando, o sea, que el cliente ID, donde el cliente ID sea igual a lo que estamos enviando, ¿no? Por acá prácticamente. Y la key secret sea lo que estamos también recibiendo por aquí, ¿no? Que está ya en su marcador de posición. str key secret, que es lo que viene también por parámetro cuando llamamos este método get scope out. Listo. Entonces también otra condición es ponerle la i y decirle que el status sea diferente a status, que es el valor de 0, tanto el status de scope como el campo status de cliente, porque tenemos ambos tablas tienen el campo status. Si nos vamos a scope también tenemos el campo status. Bien, y listo. Entonces se va a tener que ejecutar esta sentencia SQL. Lo guardamos aquí, bueno, acá ya lo tenemos, ya los marcadores de posición, y luego pues utilizamos select, cargamos el SQL y cargamos la data, ¿no? Y se ejecuta y esto va a devolver información, get scope. Listo. Entonces al devolver información pues vamos a tener que preguntar acá si es que esa respuesta que nos ha dado este método, porque esta es una sentencia de tipo select, ¿no? Entonces estamos seleccionando información para saber si es que existe esa combinación de cliente y llave secreta en la base de datos. Entonces acá preguntamos si request es mayor a 0. Si es mayor a 0 significa que existe, ¿no? Por lo cual si existe pues procedemos a crear el access token con esa información que ya existe. Entonces utilizamos el request para utilizar el ID, utilizamos el request para llamar el nombre del scope, utilizamos el request para jalarnos el ID cliente JWT, porque todos esos campos nos permite esta sentencia SQL, porque acá estamos relacionando prácticamente las dos tablas y podemos jalarnos todos los campos de esas dos tablas en una consulta. Nos llamamos al email también
y luego utilizamos este método llamado time para con esto vamos a darle un tiempo de duración a nuestro access token de 1 hora. Entonces time lo sumamos más 3600 y guardamos eso aquí en $expire. Entonces aquí hay 1 hora. Bien, luego vamos a cargar esto de acá, que es un array asociativo que se va a llamar $payload, que va a ser un array, y aquí cargamos el ID del scope, el nombre del scope, el email, el tiempo de duración y la expiración. Bien, entonces tenemos que este array y luego utilizamos algo importante que es la clase JWT, que es lo que habíamos cargado inicialmente, ¿no? Que es la librería. Entonces JWT llamamos al método encode, su método propio encode, y aquí le pasamos este array cargadito de información y luego le pasamos la key secret, que es la llave secreta que está aquí, ¿no? Luego pues le pasamos el tipo de cifrado para que pueda convertir o para que pueda formar nuestro access token. Entonces esto ya le da forma a nuestro access token, y esa variable pues ya la podemos pasar a este método que se llama setToken, que es un método que está por acá. Este método getScopeOut lo voy a minimizar y voy a abrir este setToken. Entonces este método setToken va a recibir el ID de cliente, el ID scope, el token JWT, que es ya prácticamente el access token, y el tiempo de expiración. Toda esa data es lo que va a recibir. La recibe por parámetro, lo asigna a variables y luego pues va a hacer un insert into para poder guardar en la tabla token que tenemos aquí, y aquí va a guardar el access token. Entonces insert into a la tabla token y seleccionamos los campos requeridos y hacemos un values, 2 puntos con sus marcadores de posición cada campo, cargándolo con lo que viene aquí, con lo que ya hemos cargado acá de los parámetros. Pues obviamente estamos cargando ese array y utilizamos el método insert para cargar el SQL y cargarle la información del array, y así poder insertar en la tabla el nuevo token. Bien, entonces esto obviamente va a ser un return, y ese return de esa información la vamos a preguntar acá. Si insert token, o sea, acá guardamos lo que devuelve este método, set token, lo que devuelve este método, preguntamos si es mayor a 0, significa que hay información, o sea, se insertó el token, el access token en la base de datos. Entonces pues ya formamos un array con la información del ID scope, token JWT, bearer, el tiempo de expiración y el nombre del scope, para darnos un mensaje así como está acá, que nos diga token generado, y nos devuelve la información de lo que hemos generado, ¿no? Aquí como ven, este es un token que se ha generado exitosamente, y aquí nos devuelve pues el access token, ¿no? Ya está, mi access token, este mismo es el que está guardado acá. Entonces pues si diese un error, me lanzaría el mensaje de error al registrar consulte al administrador. Esto sería error al autenticar, error en la solicitud. Entonces con este JSON-response nos devuelve esta información, esta información que tenemos acá. Bien, entonces pues este sería nuestro método, en este caso el método token. Ahora, ¿cómo he hecho yo que funcione? Pues simplemente pongo acá el nombre del controlador. Aquí como ven está todo el nombre del endpoint, es decir, esta es la carpeta donde tengo todos los archivos, o sea, acá está todos los archivos de este JWT. Aquí está el nombre del método, de este controlador, y de ese controlador acá está el nombre del método, que es el método token, ¿no? Ahora yo, si le doy a send, pues me está generando un nuevo token. A ver, si yo le doy a actualizar acá, como ven me ha generado un nuevo token. Si yo le doy nuevamente a send,
le doy varios, o sea, me puede generar un montón de tokens para este mismo usuario, ¿eh? No hay ningún problema en eso. Entonces tengo varios tokens aquí. Bien, vamos a ver en el próximo video más de este acceso, de esta seguridad que le estamos aplicando a nuestro API.